Hola querida comunidad, bienvenidos nuevamente a otro podcast acá con nuestro amigo Edgen. Hoy vamos a hablar acerca de la literalidad de la Biblia, si esto trae algunas consecuencias positivas o negativas. Queremos hablar también un poco acerca de las ciencias bíblicas, pero antes de iniciar, quiero eh, que por favor los que puedan, los que tengan TikTok, vayan al perfil de TikTok de Edgen. Está sacando unos temas muy interesantes, actuales, o sea, él ve los temas de actualidad y los habla desde su perspectiva cristiana, pero yo lo veo que es algo totalmente diferente a lo que van a ver de cristianos hablando en TikTok. ¿Cómo te pueden encontrar en TikTok? Pueden encontrar con mi nombre, sí, Edgen Santos, en cualquiera de las plataformas. Produzco diferente tipo de contenido en diferentes plataformas, pero es porque hay diferentes públicos, ¿verdad? A los que uno se dirige. Así que me pueden encontrar ahí. Si tienen alguna pregunta y me escriben, si tienen algún tema que les gustaría que tocara, pues también me comentan y con muchísimo gusto. Ujú. Me gusta bastante los temas que toca, habla de política, de cosas que pasan y como otra mirada desde el punto de vista cristiano. Me gusta bastante los temas cómo los tocas ahí. Muy bien, empezamos entonces. Creo que vamos a empezar con el literalismo bíblico. ¿Podrías explicarnos qué es el literalismo bíblico? Empecemos por ahí. Para decirlo así en palabras muy simples y así de una vez y que la gente lo entienda rápido, es tomarse la palabra, en este caso la Biblia, al pie de la letra. Es tomarse cada texto, cada historia, redacción, modelo de escritura de manera literal, o sea, al pie de la letra, es creérselo así como es escrito, es no tener, digamos, espacios grises, sino verlo todo en blanco y negro, es cerrar los ojos a todo lo demás, a todo el contexto cultural, a toda la historia, a todo el trasfondo que puede existir detrás de un texto y verlo así tal y cual es, ¿no? Entonces, digamos, eso en palabras simples y normales y fáciles de entender es tomarse el texto tal cual es. Ujú. Está. Porque, ¿qué hacemos con ese texto? Dicen algunos, toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para, bueno, toda, en las traducciones dicen toda la Biblia, creo yo, pero Ah, algunas Biblias, pero en original no dice toda la Biblia, pero toda la palabra, la palabra es ajá, inspirada. es inspirada por Dios. Entonces, y todo dicen es todo. Entonces, ahí se ignoran muchas cosas o no se respetan muchas cosas, porque si la Biblia dice de que, por ejemplo, cuando en esta batalla de Josué, él estaba peleando y se detuvo el sol. La Biblia dice que se detuvo el sol. Entonces hacemos a un lado la ciencia y decimos que se detuvo el sol, aunque ahora sabemos que eso no tiene sentido, pero es el literalismo bíblico. Ahora lo entenderíamos así. Aquí dice que el sol se detuvo, entonces el sol se detuvo. Sí, totalmente. Y digamos, y estaba buscando un quesito como ese texto, ¿no? Que dice eh, la segunda carta a Timoteo 3:16 al 17 que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Esa palabra, toda escritura, ¿verdad? Y estamos hablando que Timoteo, la carta a Timoteo, pues probablemente, y porque digamos, las fuentes de estudio y de entendimiento con respecto a esto son variadas, ¿verdad? Pero digamos, se cree que es escrita como entre el 64 y el 67 después de Cristo, ¿verdad? Ujú, Y ese texto, únicamente la carta de Timoteo es aplicable o se aplica o el literalismo bíblico lo aplica a todos los 66 libros que son escritos en diferente época, en diferente estilo, para diferentes destinatarios, en diferentes culturas, en diferentes tiempos. ujú, Entonces, es interesante porque todo esto, o sea, no toda la Biblia es necesariamente historia, hay poesía, hay mitología, hay, no sé, historia, hay cuentos, hay tantas cosas que pasan ahí, hay leyes, hay libros legislativos también. Entonces, ujú, digamos, utilizar este versículo, ¿verdad? Que está alejado del tiempo y probablemente miles de años hacia el futuro, que algunos textos en el Antiguo Testamento es como, y no sé si decirlo, ¿no? Es como una falta de rigurosidad investigativa, es como una falta de seriedad académica. Y bueno, y aquí venimos a hablar exactamente de eso, porque las personas agarran un texto y dicen, bueno, eso se aplica para todo, y vemos en el Génesis, y vemos en Josué, y vemos, o sea, tantas cosas, y por ejemplo, lo que vos mencionás.
¿no? Y aquí entra mucho el tema de la creencia. Y yo mismo me considero un hombre de fe, me considero creyente totalmente. Me fascina leer la Biblia, me encanta estudiar la palabra de Dios y la considero palabra de Dios en su esencia. Ujú. Pero digamos, como hombres modernos del 2024 en el siglo XXI, pensar de que el literalismo es el camino o que es la respuesta o que deberíamos de entender la Biblia de manera literal, textual, al pie de la letra, tendríamos que cometer muchas atrocidades. Sí, hay que saltarse muchas barreras. Ajá. Esa es la palabra, cometer muchas atrocidades. Por ejemplo, en la Biblia, cuando había una pareja y no podían tener hijos, siempre la mujer era estéril. Y de hecho yo tengo un sermón ahí en el canal que se llama Por culpa del semen, porque por culpa del semen se le dio un rol tan importante al hombre, porque creo que hasta 1700 y algo, con la invención del microscopio, o sea, hasta hace un par de años atrás, si comparamos la historia de 1700 para acá es así, y aquí tenemos miles de años, un espacio así, se descubrió de que la mujer también aportaba para que la vida se pudiera formar. Antes se pensaba que el hombre solo depositaba sus semillas y la mujer servía solo como un cuarto, un espacio para que esa semilla se pudiera reproducir, pero no aportaba nada. Entonces, por eso siempre el hombre era el dador de la vida. De él emanaba lo más importante que es la vida. Y la mujer era como una cosa. De hecho, en la Biblia está Hornos, microondas. exacto. De hecho, en la Biblia el mandamiento no codiciarás, entre la lista que sea de objetos, de cosas, está también la mujer, porque era una cosa, porque era una Considerado pertenencia. Se podía tener una o una varias. propiedad, sí, una Exacto. propiedad. Cuando vemos que los patriarcas tenían varias mujeres, no se condena para nada eso. En la Biblia era normal, parte de la cultura. Entonces, sí, ahí después vamos a hablar de las ciencias bíblicas, pero no hay crítica para nada. Muchos piensan que criticar es algo malo, pero hablando con respecto a lo que decíamos, de que siempre la mujer era el problema, la mujer era la estéril. Y así se dice, así era. Entonces, uno puede llegar a pensar que también el hombre pudo haber sido estéril en esas historias bíblicas. Pero como la Biblia sí lo dice, entonces se dice, no, la mujer era el problema siempre. En el caso de Abraham, Y, pues se prueba de que cuando se mete con otra, sí queda embarazada, pues ahí se sabe que era Sara la del problema, pero en otros casos no lo sabemos. y ponerte a pensar, digamos, en que no cuestionamos esto porque, digamos, también hay una malinterpretación de los textos y que esto se mantiene como un tipo de consenso dentro del cristianismo mainstream. Como que digamos, por ejemplo, el Antiguo Testamento legisla sobre la esclavitud, legisla sobre la mujer como una propiedad, legisla sobre genocidios, ¿no? Que son las conquistas y las tomas de otros pueblos. Ujú. Y esto pasa como desapercibido, ¿no? Algunos hablan de dispensiones, algunos hablan de diferentes modelos de tiempo y que que Dios es el mismo ayer y ahora, pero que él cambió en diferentes etapas de la historia. Mm, Y bueno, o sea, digamos, se crea toda esta idea alrededor de ideologías, porque realmente eso es la definición de una ideología. Una ideología es una creencia, algo que no se comprueba, algo que no se puede estudiar, algo que es meramente una opinión o una creencia, es una ideología. Entonces, se apoya uno sobre el texto bíblico y lo toma de manera literal, pero con algunos aspectos ya sobreentendidos, ¿no? Como por ejemplo que supuestamente la Biblia ha estado siempre en contra de la esclavitud, que mm. la Biblia siempre ha estado en contra del machismo, que la Biblia no tiene ningún lado patriarcado. Entonces, es como un literalismo bíblico, pero como a favor de ciertas ideologías. Buscándole el lado amable, como dice el chavo o el chapulín, no sé quién decía eso. Porque, o sea, digamos, la gente toma literal las cosas que les aguanta la moral actual, o sea, que les aguanta la ética actual, ¿no? O Mm, sea, no, que la mujer se calle. Bueno, y eso todavía yo creo que ya ninguna sociedad lo aguanta, aunque algunos países sí, pero no, que la mujer se calle, porque es que Pablo lo dijo, que la mujer se calle, que la mujer no le puede mandar a ningún hombre, se lo toman literal, ¿no? mm.
Pero la parte de apedreamientos, eso sí no es literal. La parte de toma de pueblos, eso no es literal. Eh, la toma de andar con espadas por ahí no se lo toman literal, ¿no? Y entonces, digamos, hay como una ampliación del pensamiento para ciertos textos, pero para otros es no, entiéndolo así como está, tal cual está. Y pues aquí vemos lo que nosotros mencionábamos, ¿no? Ese tipo de disonancia cognitiva en donde tú dices, no, pero es que yo estoy siguiendo la palabra de Dios así tal cual está escrita, pero no es cierto. Mm. Y eso debería llevarte como a aperturar la mente, a entender un poquito más acerca del mundo, a aprender un poquito más acerca del trasfondo de las lecturas que tenemos, porque no todos los libros tienen como el mismo propósito, dependen mucho del destinatario también. Exacto. ¿Y cómo puede llegar a afectar eso en la actualidad, en temas actuales? Hablemos ahora, no sé si nos vamos a meter un problema aquí, pero con Israel, la nación de Israel. Estaba hablando hace poco con un compañero acá que sus hijos estudian en un colegio cristiano y cuando llegó a la casa, dice que le dijo, papá, ¿por quién vas tú? ¿Por Israel o por los palestinos? Y él se quedó sorprendido. Y, y le dijo, ¿por qué? ¿Por qué me preguntas eso? Ah, sí, porque en la clase la maestra dijo que deberíamos de orar por Israel, porque Israel es el pueblo de Dios y eh, ellos tienen que ganar y qué bien que están derrotando al mal y hay que ofrendar y hay que mandar dinero para allá y todo eso. Entonces, pero eso es algo que está, o sea, es algo muy fuerte ese movimiento dentro del cristianismo a nivel mundial, o sea, que mandan dinero al país, Israel, para apoyar esa causa que según ellos es buena. Imagínate hasta dónde llega eso. Por interpretar eh, o por no interpretar, porque lo toman literal, que Israel es la nación, o sea, el pueblo de Dios. Sí, y mira esto aquí, es que ese tema es complejo. Vieras que yo me he andado escondiendo y escapando de ese tema, Es porque complicado. no hay manera de ganar ese tema, o sea, no hay manera de ganar. Cualquier persona que trate de apoyar un lado a otro, es como que no hay manera como de minimizar unas vidas a expensas de otras, ¿me entendés? Mm, Lo que aquí sí es importante resaltar es esta idea heredada de que hay un pueblo de Dios acá, ¿verdad? O sea, que existe un pueblo estatal, mm, gobernado por humanos con bandera y con territorio político, que es el pueblo de Dios. Eso es lo llamativo, ¿no? mm, Y lo vemos así porque definitivamente mucha gente toma literal lo que le conviene y lo que no se hace loco. Pero eso es sí. así, ¿no? Digamos, en la Biblia encontramos, en el Antiguo Testamento, más que nada, encontramos una teología territorial, Mm. tribal, en donde hay ataques contra otros pueblos y yo tengo que defender a mi Dios, defender a mi territorio por sobre todo lo demás. Entonces yo saqué otros pueblos. Yo no sé si se pueden decir ciertas palabras con alguna carga bastante dura, digamos, en tema de, de, Sí, lo de- censura YouTube, pero yo Sí, creo que la gente sabe. pero digamos, ajá, o sea, hay limpieza étnica. Ahí está, yo creo Mm, que es la sí. palabra políticamente correcta. Hay una Sí. limpieza étnica bárbara que no, o sea, nosotros y yo creo que todos somos hijos de Dios, pero como hijos de Dios uno puede llegar a decir como, yo no puedo llegar al punto de mi fanatismo de pensar de que Wilmer es hijo de Dios, pero aquel que nace, no sé, en Italia no lo es, o aquel que nace en Ujú. Rusia no lo es. Sí, ya de la mosca otra Entonces, vez aquí. Le gusta escuchar podcast. saludos ahora luego le ponemos su nombre Sí, para que se sienta parte del podcast. sí. Entonces, digamos, no cabe ahora en mi cabeza, digamos, la idea de que algunos países o algunos grupos o algunas etnias sí son hijos de Dios y otros no. Entonces, vemos Mm, como el Antiguo Testamento sí hace separaciones importantes entre dos grupos. claro, Y eso para mí, o sea, digamos, hoy en día eso está malísimo. sí. Ah, y hay unas excusas en el texto, porque si está en un texto sagrado, qué mejor excusa para tenerlo. Por ejemplo, ay, no deja molestar. Eh, se lo voy a comentar así. Noé se emborracha y sus hijos lo ven. Uno de ellos lo ve desnudo. ¿Cuál es el castigo? Que queda maldito. Mm, Interesante que ese es Canaán.
y de ahí sale una gran nación, después que son los cananitas, que interesantemente ahí llega el pueblo después a habitar esa tierra, pero ellos están malditos, o sea, pueden ser esclavos, se puede hacer limpieza étnica con ellos o sea, imagínate quedar maldito porque viste a tu padre desnudo. Esa es la excusa. Entonces, pero lo que tú decías, muchos no ven ahí ningún problema, o sea, no se hacen esas preguntas y no lo toman ahí sí cuando les conviene y como ahí no les conviene, eso no lo toman literal. Uf, brother, y ahí hay una historia fuerte con los hijos de Noé. Hay una Mm, historia fuerte, digamos, en tema territorial y mucho de la discriminación de otros siglos. O sea, yo no sé si la gente se toma el tiempo de estudiar la teología de otros siglos. Y yo me he tomado la libertad de estudiar cómo, o sea, porque para mí siempre ha sido como cómo se veía, cómo se entendía a Dios en otros siglos. Y por ese tema del colonialismo, ese tema de las conquistas, ese tema de épocas donde la ciencia pues no estaba necesariamente en un punto en donde pudiéramos liberar mucha de la, ¿cómo se dice?, superstición religiosa que teníamos, habían conclusiones supremamente extrañas, mm, ¿no? O sea, eh, pensar, digamos, de que ciertos pueblos vienen de Caín, ¿no? O sea, los buenos vienen de Abel, pero los malos vienen de Caín. mm, Y que eso se traslapa hasta ciertas etnias, ciertos grupos geográficos, ciertas tez de color de piel. que por Y simplemente ser ya. eso está, digamos, y eso está en la historia. Está en la historia y habían teólogos importantes tirando eso ahí, ¿no? O sea, lanzando eso ahí. Como que los aborígenes, como que los indígenas, como que los grupos, según ellos, no civilizados, pues son descendencia del mal, ¿no? Y se lo tomaron literal, ¿no? Entonces, digamos, hoy en día, claro que hemos progresado, claro que ahora en Occidente, pues tenemos eh, algún sentido general de las cosas, pero yo creo que todavía seguimos haciendo eso muchísimo. O sea, todavía seguimos aplicando los textos de manera literal y nos hacemos los locos. Mm. Sí, el literalismo continúa así en muchos aspectos. En la crianza de los niños, no me había metido mucho en ese aspecto, no sabía hasta no tener hijos. Y hay principios de crianza de niños basados en unos textos tremendos, como que no hay que, el texto en español se me viene ahora, pero como que no tienes que dudarlo a la hora de usar la vara con tus hijos. Em, Algo así es el texto. En alemán dice, no ahorres la vara para, para criar tus hijos. Creo que está en un proverbio eso. Eh, Sí, está Proverbios 3:24 que dice, el que tiene el castigo aborrece a su hijo, más el que lo ama desde temprano lo castiga. lo castiga, ajá, exacto. Uf, y ya lo dije varias veces, mi esposo trabajó acá hay como ministerio del Estado acá que se llama Jugendamt, que es como el ministerio como de los jóvenes. Y se encarga de rescatar a niños que están en hogares peligrosos porque tal vez los padres tienen una adicción o hay violencia, o sea, cualquier tipo de peligro en cualquier área. Y lo que ella me contaba era súper interesante, digamos, de 10 niños que llegaban ahí, porque era desde los 0 años hasta el 17, al ser 18, pues ellos tomaban una decisión que hacían. Pues de cada 10 8 eran hijos de cristianos. Algunos llegaban libremente a decirse ahí como buscar un asilo ahí y decir, aquí estoy, en mi casa me pegan mucho o en mi casa me manipulan mucho porque todo era malo, todo era pecado, eran desgraciados, eran hijos del diablo, tal vez que querían ver una serie o escuchar alguna, jóvenes, adolescentes que escuchaban tal vez en la escuela música que estaba de moda y ya llegaban tatareándola a la casa y pues ya por eso un severo castigo físico, psicológico o de algún momento, cualquier índole, pues de cada 10 8 eran, venían de hogares cristianos. Y eso por
claro, de iglesias súper conservadoras que, que tenían ese literalismo bíblico, lo elevaban mucho. Entonces, se ven resultados, la verdad creo que más desfavorables que favorables para la humanidad. O sea, digamos, eh, yo creo que aquí entra, digamos, el tema de los fanáticos religiosos, ¿no? Sabes que eso, o sea, cuando tú lo ves ya en una visión macro, realmente sí empieza a dar miedo, Mm, porque sí hay un deseo que tal vez no se dice, pero sí hay un deseo de conquista del cristianismo, de poder permear al resto de países. Y lo vemos aquí en Occidente, o sea, la toma de poderes de parte de los grupos cristianos, conservadores o ultraderecha es bastante potente. Y yo creo que hay varios revistas noticieras en donde se habla como de la alza del cristianismo y su influencia en la política. Entonces, digamos, esto, y yo, dicho sea de paso, o sea, yo no tengo ningún problema con que cristianos entren a la política, no tengo ningún problema. La bronca es cuando ellos quieren legislar sus creencias cristianas, ¿no? Entonces, vemos esta idea de conquista, esta idea de ganar pueblos, de convertir este mundo, y lo hablamos la vez pasada, en un reino cristiano, yo qué una sé, ¿no? teocracia, ¿no? Y proviene una teocracia aquí, mundial, pero digamos, esto proviene también de esa manera sesgada, rígida de ver los textos y pensar, "Es que aquí está escrito, es que así tiene que ser, a Mm, expensas de cualquier otra cosa, ¿no? Y esto lo vemos en las luchas de Medio Oriente. Eh, y, y es algo doloroso y de nuevo es un tema muy delicado porque no, yo no puedo comparar la vida en números, ¿me entendés? Yo no puedo decir, es que aquí hay más número que acá. Una vida es invaluable. mm, O sea, desde la metanarrativa que yo defiendo o que yo tengo en mi corazón, que es el judio-cristianismo, yo, para mí no está bien decir como este grupo son más vidas, este grupo son menos vidas. Para mí una vida es suficiente para hacerlo todo. O sea, en mi exacto. creencia, en mi fe, una vida es suficiente. Entonces, ahí es donde yo encuentro como ese bloqueo de yo no poder comentar ciertas luchas que se dan en ciertas zonas geográficas, porque es doloroso, pero tanto de un lado como del otro existe esta idea literalista de su texto sagrado. Mm, Y, y la verdad es que quienes pagan este literalismo textual es el pueblo. Y eso es algo que nos debería, o sea, no sé si nos debería, pero está bien si nos enfada o nos frustra o nos indigna porque son grupos con poderes que en ciertas cúpulas que hacen del literalismo textual de sus textos sagrados las guerras, los problemas. ¿Y quién mm, paga? Paga el pueblo. el El pueblo, pueblo que sí. no tiene para comer, el pueblo que no tiene, probablemente no tiene ni bronca con el otro bando, el pueblo que muere de sed, muere de hambre, por diferentes sanciones, por diferentes bloqueos. O Sí. sea, nosotros hablamos de esto en nuestras iglesias. Y lo vemos como un tema, no es preocupante porque estamos aquí, ¿no? Todos estamos en iglesia y bueno, las iglesias pueden variar, ¿no? Según la denominación, puede variar de cómo dirige el pastor o el líder, pero ese es un tema preocupante, o sea, si es un tema que se escala a niveles que podrían impactar las democracias en el futuro. Mm, ¿Por qué? Porque estamos agarrando textos sagrados y los estamos agarrando al pie de la letra. Entonces, sí. ¿a quiénes vamos a exterminar? De hecho, si uno se va a las religiones todas y ve los ultras, y la mayoría toman sus textos sagrados como infalibles, literales. Todos ellos tienen un pensamiento de que su líder religioso o al que esperan va a venir a hacer una limpieza pero increíble. Por ejemplo, en algunas lo vemos en el Islam, en el cristianismo, en el judaísmo, por ejemplo, ahí está el mandamiento hay un mandamiento en la Torá que es el de exterminar a Amalek. Y es un Mm. mandamiento, según algunos, voy a hacer la aclaración aquí, no lo interpreta así todo el judaísmo, sino algunas partes radicales. Pues ellos dicen que Amalek ya
se expresa ahora en etnias, religiones, pensamientos, y que pues el Mesías cuando venga va a venir a exterminar a Amalek, porque ellos como pueblo no lo pudieron hacer. Está la historia es en Samuel, cuando viene el profeta Samuel y le dice a Saúl que extermine a Amalek, que no deje a nadie, y él deja al rey y algunos animales, y pues ahí el pueblo siguió. Entonces, como ellos no lo pudieron cumplir, ese mandamiento, que es un mandamiento en la Torá, pues vendrá el Mesías y va a limpiar con eso. Pero es increíble porque en el cristianismo también, en la segunda venida de Jesús, o cuando depende la denominación cristiana, también el Mesías, Jesús, va a venir a exterminar a un montón. Y en el Islam también. O sea, ti- tienen esa mentalidad de un exterminio, y pues allá solo va a haber un puñadito de gente, los únicos buenos. O sea, eh, tampoco quiero estar ahí en ese cielo con, con ese grupo de personas, pero sí está esa mentalidad y lo creen y lo viven así. O sea, no tienen ningún problema incluso en predicarlo. Sabes que, o sea, es algo interesante, digamos, de cómo funciona la mente humana, ¿no? Cuando yo mencionaba acerca de grupos, digamos, como el Antiguo Testamento está en un contexto como de una lucha tribal, es algo interesante porque los humanos vemos el mundo de nosotros versus ellos, la otredad. Entonces, hacemos esta separación de mi tribu Mm, y las otras tribus. O sea, nosotros, y tenemos una dificultad, digamos, en la forma de procesar información como seres humanos, en el aspecto de que el otro se convierte en el otro por diferencia de lenguaje, cultura, tradición, hasta a veces color de piel, etcétera. Y hacemos esta separación, aunque somos la misma raza, aunque compartimos todo, o sea, somos humanos. mm, Pero tenemos esta limitación cognitiva en la cual vemos el mundo entre nosotros y ellos. exacto. La otredad siempre es pintada como esto indeseable, como esto que está mal, como esto que nos va a arruinar. O sea, todo de lo que nosotros hacemos responsables lo plasmamos en el otro y somos E- incapaces de ver qué somos todos. ese concepto es muy bueno. Yo lo leí con Yuval Noah Harari, no sé si lo has leído, ese de nosotros y ellos. Sí, sí, totalmente. Es Ese increíble. inspirador es increíble. Ajá, el que tenga oportunidad, lea, creo que está en el libro Homo Sapiens, creo. Yo Ese, lo leí en Homo Deus, pero él repite Homo algunas de de. sus ideas, repite algunas de sus ideas que se llama en diferentes de sus obras. Ujú. Entonces sí, o Y probablemente sí es Homo Deus. sí, No, no, así puede no ser. Y ese sé. concepto es increíble porque es a lo que lleva en la práctica, en el diario vivir. Ese pensamiento es tremendo, terrorífico, siempre la división. Tú dijiste una vez, lo leí por ahí, creo que lo posteaste en Facebook. Mm, no lo tengo ahora literal, pero lo voy a parafrasear, seguramente te vas a acordar. Que para los no creyentes, algo así eras, sos como, te ven como muy religioso, y para los religiosos te ven como muy gnóstico o agnóstico. ¿Cómo era la frase? Sí, digamos, para los creyentes soy demasiado liberal, pero para Ajá, los que no creen en nada soy demasiado creyente. exacto, exacto. Porque eres creyente. De hecho, cuando estuve ahí en Costa Rica y nos encontramos ahí, me decías es que cuando hablas con alguien y le hablas de creer, de tener fe, o sea, y tú lo vives también, o sea, cuando dices yo tengo fe es porque lo crees y crees en Dios y todo. Eh, pero ahora vamos a la otra parte, vamos a hablar un poco de las ciencias bíblicas. De hecho, te vi que tenías algunos libros ahí también de algunos autores que hablan de eso. Eh, qué son las ciencias bíblicas? ¿Cómo lo definirías en tus palabras? O sea, tal vez más que dar una definición es como dar un marco metodológico de por qué la investigación y las ciencias bíblicas se alejan un poco de lo que se entiende como la teología, que es el estudio de Dios. Mm, Entonces, las ciencias bíblicas, como lo dice su nombre, no está interesado en ideologías, denominaciones, religiones, o sea, no está interesado en nada de lo que el cristianismo, no sé, mainstream o el cristianismo que predomina en la sociedad dice. O sea, ellos
están interesados en entender qué sucede en el texto bíblico en Están cada etapa interesados en histórica. el texto. Mm, Ajá, y realmente en el trasfondo y realmente, digamos, en la cultura de lo que está pasando ahí. Y también, digamos, se apoyan de escritos de otras épocas, no de otras épocas, pero de otras zonas geográficas o de otros pueblos que pueden tal vez citar o pueden hacer una correlación entre el momento en que está viviendo aquel pueblo de Israel que dice que existió en tal época, ¿no? mm. Entonces, lo importante de las ciencias bíblicas es entender, digamos, que como ciencia no tiene necesariamente una agenda. Ellos lo Exacto, que no, quieren no tienen el es propósito de saber. volver ateo a la gente, decirlo así No, en palabras más. crees o no Ajá, crees, les da igual. La ciencia exacto. bíblica es simplemente estudiar en el sentido más duro del conocimiento empírico e investigativo y basado en evidencias que se pueda del texto bíblico, ¿no? Exacto. Eso que dijiste es muy, muy importante. O sea, que no tienen una agenda como muchos la creen. Dices que las inventó Satanás para que la gente deje de creer, pero eh, no, no, no es así. Exacto. Yo voy a leer un poquito aquí, busqué unos puntos y los resumí eh, de lo que tratan las ciencias bíblicas. Hablan de la crítica textual, se ocupa de la reconstrucción del texto bíblico en su forma original mediante análisis de los manuscritos antiguos. Esto lo puede ver aquí cerca donde vivo. Hay una ciudad que se llama Münster. En español leería Münster. Y ahí están los únicos dos institutos de investigación para el Nuevo Testamento. Hay dos en el mundo. Uno está acá y otro está en Estados Unidos, creo. Entonces la tarea de ellos, ¿cuál es? Es reconstruir el Nuevo Testamento. Hay más de 5.000, hay como 5.500, 700 papiros, creo yo, son manuscritos. Y lo que ellos hacen es juntarlos todos y buscar, por ejemplo, de Juan 1:1. Se encontró un evangelio completo, se encontraron en otros uno que solo tiene los 8 primeros capítulos, en otro solo tiene los últimos capítulos. Bueno, pues comparan si hay de esos 5.700 hay 1.000, digamos, comparan esos 1.000 y bueno, tienen un proceso. Yo fui ahí, uno puede ir y hacer una cita y le explica a uno de gratis todo. Eh, Según la antigüedad, el lenguaje, si es, qué tipo de lenguaje es, porque hay griego, hay copto, hay arameo, hay un montón de idiomas en que fueron escritos. Y dicen, ok, posiblemente esto lo que salió del autor que escribió Juan 1:1, posiblemente es esto. Entonces, la idea no es también decir, no es decir, no, el texto está mal o el texto no, la idea es decir, qué fue lo que más se acerca al original, lo que pudo haber salido de la pluma del autor. Y de esos que tenemos nuestros Nuevos Testamentos en griego, esos que tenemos que uno dice, el original dice, pero en realidad eso no es el original, esa es una sugerencia que ellos nos dan y dicen, bueno, posiblemente puede ser esto. Y bueno. A eso se dedica las ciencias bíblicas, también estudian la arqueología bíblica, la historia antigua, la lingüística, estudios, las teologías de otras, no solo de las personas que están en la Biblia, sino también las teologías de los pueblos vecinos, porque se ve que hay una influencia grande, aunque muchas veces muchos pegan el grito en el cielo y dicen que no, pero sobre todo en el Antiguo Testamento hay una influencia grandísima teológicamente de los pueblos en los que ellos estuvieron. Exégesis hermenéutica. Bueno, es algo muy, muy científico, eh, que a muchos, ya lo dijiste, lo ven como algo malo, algo satánico. A otros, en mi caso, nos ayudan mucho y no me hacen perder la fe, pero hay a otros que los deja, les destruye todo. Les destruye, conozco a varios, les destruye todo. Y creo que hemos pasado fases así también. Nosotros estuvimos hablando cuando estuve en Costa Rica, que te deja así como en un vacío tremendo, o sea, como en ver la nada y se sufre bastante. Entonces, eh, si quieres, puedes hablar un poco de tu experiencia o si no, tal vez hablar ya, por qué se llega aunque el objetivo no es destruir la fe,
pero ¿por qué se llega a ese punto de sentirse uno como engañado? Creo que no es la culpa de la ciencia bíblica, sino tal vez es culpa de haber creído todo literalmente. Pero háblanos un poco acerca de No, por qué se llega a ese apenas, punto. apenas tocaste ese punto, oh, brother, como que me pongo, o sea, como que me pegó fuerte porque yo me digo, o sea, digamos, hay muy poca gente hablando de lo que estamos conversando nosotros hoy, pero de los que conversamos entre nosotros estos temas, aún hay menos gente que te ayuda a navegar a través del sinsentido y la pérdida de tus creencias, ¿me entendés? O sea, El como que sinsentido. una de las cosas que yo, las cosas que yo más, como que trato de cuidar en respecto a los oyentes, es de no quitarles algo sin haberles reemplazado eso que les quité con otra cosa. Mm, Porque no hay nada más terrible que quitarle algo a alguien y dejarlo con las manos vacías, ¿me dejarlo en la entendés? nada. Que ahí está su esperanza, su cariño, su amor, y que para nosotros, y que muchos de nosotros lo hemos navegado solo, bueno, entre comillas solos, porque hemos tenido consejeros y personas, pero tal vez no la comunidad que solíamos tener, y que hemos tratado de sobrevivir a todo esto que hemos visto, ¿no? Y porque eh, es frustrante cuando toda la vida te enseñan, te entrenan, más que enseñar, te entrenan para leer la Biblia y defenderla de manera literal, y luego te quedas sin las bases sobre las cuales estás firmemente fundamentado y te quedas en el aire. Mm, Es una agonía profunda, es una congoja, es una frustración, es un dolor, es un sinsentido que te puede llevar a tranquilamente una depresión clínica. mm, Porque nosotros como crecemos, cuando crecemos como creyentes, o sea, Dios es una parte, es una extensión de nuestra identidad. Y esto es muy profundo porque, o sea, para mí Dios no es una idea, o sea, en mi creencia mm, y en mi forma de ver la vida, Dios es una extensión de mi identidad. Tú me quitas a Dios y probablemente me estás cortando un brazo, una pierna, me estás quitando algo que forma parte de mí. mm, Y eso es lo que muchas personas no logran entender dentro de una construcción mental o una construcción cognitiva. Pero eso es muy importante. Entonces, digamos, cuando nosotros tocamos estos temas, yo quiero recordar a la gente que aunque nosotros estamos aquí cuestionando, discutiendo, y hasta cierto punto estamos haciendo el ejercicio de la crítica, algunos textos o la literalidad textual, nuestro propósito acá no es decirte en qué deberías o qué no deberías creer, sino darte un exacto. pensamiento más crítico de las cosas que lees. Pero Mm, tu fe, tus creencias son algo tuyo. Y tú tienes que aprender a navegar entre aquello que puedes y no puedes comprobar y también ver qué de todo eso nutre tu fe. Porque es mm, que yo me he dado cuenta que yo no tengo que odiar otros pueblos para que mi Dios exista. exacto. Ojo ahí, Mm. digamos, dentro de la literalidad del texto, yo me he dado cuenta que yo no tengo que odiar a otros pueblos para que mi Dios exista. Ni aceptar al Yo Dios no tengo que, descrito ahí como está descrito para creer en él. es para creer exactamente, ya me vas agarrando el ejercicio. Mm, claro. Yo no tengo que hacer caso a todo lo que el resto de la gente dice que es Dios para yo tener mi relación personal con Dios. Mm, Entonces, ahí yo descentralizo la idea de Dios, o mi creencia al menos. Y yo mm, me permito navegar por toda la crítica textual, me permito navegar por todas las ciencias bíblicas sin afectar mis creencias. ¿Por qué? Porque mi creencia nunca ha estado supeditada en si Dios tiene que hacer una limpieza étnica o no. Mi ujú, creencia está supeditada en mi relación personal con Dios y si esta creencia me hace mejor persona en lo material, en el estado físico de la materia. O sea, ujú. aquí en este presente, aquí en la realidad. Y en mi experiencia personal, creo que creer en Dios me impulsa, me motiva y me confronta para ser una mejor persona. Ni siquiera en un tema de defensa de creencias, sino como persona. Como persona, exacto. Entonces, yo puedo ahora criticar, cuestionar el literalismo textual que se presenta en el evangelismo, en el catolicismo, en el cristianismo en general, y darme cuenta que hay muchas cosas que ellos dicen que Dios es o que los discípulos de Cristo hacen que yo no tengo por qué estar de acuerdo para ser discípulo de Cristo ni para creer en Cristo. Exacto, genial. Ujú. Sí, yo aplaudo esa idea porque no sé si es porque es la mía también, pero eh, seguramente por eso. Pero sí, no se tiene que, es que muchos han tomado como el club de los que reparten las membresías de los discípulos de Cristo. O sea, ellos dicen, el que no es así, así o no piensa así, así, pues le quitamos la membresía, pero lo siento, pero ustedes no son los que la reparten. Eso- Ellos no son el tribunal de elecciones del cristianismo. exacto, exacto.
es Dios y yo creo que él me ama y me acepta como su hijo. Entonces, aunque no comparta muchas cosas de las que están en un texto sagrado, de cómo se describe a Dios ahí. O sea, porque hay cosas que para mí son indefendibles. O sea, he visto cómo se defienden algunas historias de estas limpiezas étnicas que se hacen, ¿no? Donde el texto dice que Dios mismo ordenó que se hicieran. Y yo he visto tantos análisis, incluso de científicos, o sea, en diferentes ramas, psicológicos, por ejemplo. Hace poco escuché uno así, defendiendo esos actos, pero para mí son indefendibles. Entonces, y no tengo por qué aceptarlo como tú dices. Y eso no me quita el que no crea en Dios. Pero sí, es una fase muy dolorosa. Muchos me escriben y me dicen es que me metí a esta área, empecé a ver videos de esta y esta persona o leer estos y estos libros y ahora me estoy dando cuenta que toda la vida he estado engañado, no sé qué creer ahora. Es algo muy, muy doloroso. Entonces, es importante hablarlo. Creo que vamos a pasar aquí a una parte como de cómo apoyar a estas personas. Es importante hablarlo con alguien de su confianza, o sea, alguien que no los va a dar que los va a tachar de perdidos o que, como dijimos, les va a quitar la credencial de hijo de Dios, que no los va a condenar. Busquen comunidades donde puedan hablar libremente de sus dudas, de sus tristezas. Llega al punto donde ya no es tanto lo que se cree o no, sino eso que tú dijiste, se quita la base, esa base que durante tantos años fue, valga la redundancia, la base donde se sostenía la identidad de la persona y cuando se las desmoronan, pues no hay base y quedan en un sin nada, que puede ser muy doloroso, que puede llevar no sé si la palabra es correcta, pero como a depresiones o a bajos prolongados donde la vida puede hasta perder el sentido. Entonces es importante buscar a alguien o a una comunidad, si es un profesional, mucho que mejor, pero a comunidades donde que sean abiertas para poder hablar y expresarse libremente y Mm. buscar el sentido, porque para mí también es importante creer. De hecho, a mí me ayuda, me sirve creer. Por ejemplo, la vida, los principios del reino que vino a enseñar Jesús, para mí son parte de mi vida. Me gustan esos principios y quiero vivir, o sea, que esos principios rijan mi vida. Hay discusiones si era o no era, si eso a mí no me importa, o sea, eh, pero hay quienes que cuando les enseñan algunos datos y dicen, no, era una persona como cualquier otra, con unas ideas extraordinarias, pues sí se les sacude el piso y quedan en un vacío terrible. ¿Algún consejo ya para que vayamos terminando que tú quieras darle también a estas personas? Más que todo es también como una anécdota que se me vino a la mente de cuando yo era niño, digamos. Yo en la escuela atravesaba por un poco de bullying, aunque a veces me pregunto si es que en ese tiempo se conocía esa palabra o no, Mm, pero imagino que sí, ¿verdad? Nada más que no llegaba hasta nuestros países, en nuestras escuelas, pero yo sufrí un poco de bullying porque siempre fui extranjero en los países en los que mis padres estuvieron viajando. Pero yo recuerdo que a mí me dolía tanto el bullying que me hacían como extranjero o los chistes que me hacían, las bromas que me hacían, las cosas que me decían, que yo recuerdo ir a mi camita, digamos, de mi cuarto, arrodillarme y decirle a Dios como pon a mis enemigos como estrado de mis pies, o sea, pon a mis astrada a enemigos mis pies. debajo de mis pies para que yo los pueda pisar. Y eso era un reflejo, digamos, de porque yo había leído y las historias de David, ¿no? Había visto Mm, las oraciones de David que le decía, pon a mis enemigos como estrado de mis pies, ¿no? O sea, como un una asiento alfombra ahí donde yo los pise, donde pase yo sobre pueda ellos. no dejes que mis enemigos se burlen de mí. Y yo estaba pequeño, o sea, estaba haciendo que la escuela, y yo así oraba. Claro que yo ahora miro hacia este momento de la vida y me digo, eh, creo que lo que Cristo produce en mí, más allá del literalismo del texto, es superar al texto.
texto. O sea, digamos, y Mm, eso, no, o sea, no quiero que piensen que yo estoy aquí superando a la Biblia, no, que botes sí, ya otra te palabra, botes otra entendí. palabra. El que lo quiere entender mal Trascender, lo va a entender de todos modos. trascender el texto. Mm, Porque aunque si hay un texto donde David ora para que Dios destruya a sus enemigos, Jesús me enseña a amar a mis enemigos y a bendecir a aquellos que me maldicen. mm, Y este es o sea, esta es la razón por la que sigo a Cristo, a pesar de que soy una persona muy crítica, a pesar de que gran parte de la Biblia siempre te la voy a construir, pero mm, yo entiendo, digamos, que mi enemigo más grande es mi humanidad, yo, no hacia mm, afuera. Y que exacto. mi desafío más grande es trascender las enseñanzas de Jesús, aunque incompletas, creo que eso tiene una esencia perfecta para poder llegar a amar a todos y entender a todos como hijos de Dios. Y creo que eso es lo que yo adoro el cristianismo, me encanta el cristianismo y la razón por la que mi vehículo metanarrativo de mi creencia representa el judio-cristianismo. Exacto. Genial. Dijiste algo ahí también que eso sería un tema para otro video. O sea, eh, l- lo que vino a traer Jesús aquí, aunque incompleto, porque no sé, pero me imagino, ¿crees que si Jesús viniera ahora, aunque sus principios serían los mismos, no cambiarían, pero tocaría temas que tal vez en su tiempo no los tocó? Uf, brother, eso está bueno. Ah, sí, sí. Pero yo creo en eso, o sea, yo creo que Jesús, el símbolo de Jesús es algo que se expande en el tiempo. Y yo Ujú, creo que si él volviera a aparecer acá, y tal vez no en su segunda venida, ¿no? Sino apareciera, digamos, no para volver a hallarse a nadie, sino para ser un humano más experimentando la vida como humano. Wow, sí, wow, sería algo nos dejaría en imponente. shock nuevamente, como dejó a su generación en su tiempo, sería igual ahora. Muchos cristianos, pues, oh no, Jesús, Y así no te quiero. yo sé que, digamos, en el primer siglo hay un discurso político religioso, y igual sería si él volviera. Igual Mm, sería si él volviera, porque la religión y la política están entrelazadas y es algo imposible de obviar. exacto. Genial. Bueno, ha sido un gustazo platicar contigo. Ustedes que nos escucharon también, espero que también la hayan pasado genial. Escriban ahí siempre sus comentarios lo que piensan y gracias por quedarse hasta acá eh, disfrutando con nosotros este momento. Elgin, gracias. Un Amigos, abrazo a se todos. cuidan. Hasta luego. Chao, chao. Bendiciones. Bye.